Muy buenas tardes nuevamente con todos. Estamos próximos a iniciar el webinar. Quien les habla es César Bustamante, jefe de producto en el área industrial de precisión. El día de hoy vamos a tener el webinar de tecnología wireless para instrumentación y como bonus transmisores de temperatura. La presentación estará a cargo del ingeniero Mario Castro, ingeniero mecatrónico de profesión, con 2 años de experiencia en el área de instrumentación y conocimientos en minería. Mario, ¿estás ahí? ¿Todo conforme? Sí, sí, claro. Si me escuchas todo bien, entonces sí. Comenzamos, creo. Ya. Por favor, les agradeceré puedan ir dejando sus preguntas en la Sí, casilla de César, no, consultas no del te escucho. panel. ¿Me escuchas, Mario? Ahora, ¿me escuchas, Mario? Sí, ahora sí. Ya. Le decía a los asistentes que pueden ir dejando sus consultas en la casilla preguntas del panel principal y que le vamos a ir respondiendo en el transcurso de la capacitación, en un intermedio, un primer lote y en el final otro consultas finales. Y nada más que decir, Mario, te dejo todo el escenario, puedes iniciar tú con tu presentación. Ok. Ante todo, muy buenas tardes a todos. Es un placer tenerlos aquí nuevamente en otro de los webinars de instrumentación, más que nada del área de industrial. Y vamos a comenzar primero con todo lo que vendría a ser medidores de temperatura, ¿no? Como dijo César, es el plus que le vamos a dar a esta presentación para cubrir toda nuestra gama de instrumentos, ¿no? Ya hubo webinars de flujo, incluso flujo especialmente para todo lo que es pulpa mineral, ya hubo de nivel, incluso de analítica. Y para completar toda la cartera de instrumentación, vamos a completarla con temperatura y vamos a terminar con un protocolo de comunicación inalámbrico, el cual se puede aplicar a todas las tecnologías vistas anteriormente. Bueno, comenzando con medidores de temperatura, tenemos primero, hablaremos de los sensores tipo termocupla. Los sensores tipo termocupla son la unión prácticamente de dos materiales distintos en un punto al cual se le llama unión caliente. Este punto es el punto que nosotros vamos a medir, el punto que a nosotros nos interesa, y se conocen por lo general dos puntos en este tipo de medición, ¿no? La unión caliente, que es el punto de interés, el cual nosotros queremos medir, y la unión fría o referencia, que es el punto donde se tomará como muestra el voltaje, ¿no? En este caso, en todo lo que son los sensores de temperatura en cuestión de ABB, es para eliminar el error inherente por la temperatura del ambiente, se utiliza un punto de unión fría con como se asocia a una referencia, por así decirlo, para que no exista este error inherente en el proceso de medición, ¿no? A este efecto que se genera por este efecto de unión caliente y unión fría y se genera una diferencia de potencial entre los dos cables, se le llama efecto Seebeck. Viendo más acerca de las termocuplas, podemos darnos cuenta que se dividen en dos clases, ¿no? Ambas clases se van a diferenciar principalmente por dos cosas. Una va a ser la precisión que tenga, una es más precisa que la otra. Las clases son clase 1 y clase 2, así de simple. La clase 1 es más precisa que la clase 2, pero la clase 2 abarca mucho más rango de temperatura. Nuestros sensores de termocupla estarán fabricados bajo la norma internacional IEC 60584 y se diferenciarán por sus colores y los cables que tienen en su interior, ¿no? Bueno, el siguiente principio de medición que se va a utilizar para un transmisor de temperatura va a ser el sensor tipo RTD. ¿Qué es un RTD? Es un detector de temperatura resistivo. Esto quiere decir que un material conductor, al ser sometido a una temperatura, va a ocasionar que sus moléculas se dispersen más entre ellas y haya una agitación térmica, ¿no? Al haber una agitación térmica y una dispersión mayor entre las moléculas, los electrones que existan en este conductor van a estar más alejados unos de los otros, por lo cual su desplazamiento de electrones o su conductividad del mismo material va a ser mucho menor, lo cual va a hacer que a mayor temperatura yo tenga una mayor resistencia, ¿no? En este caso los RTDs van a ser los platinos. Y se puede llamar PT100 y se llama PT100 ¿por qué? Porque
PT hace referencia al material platino y 100 hace referencia a los ohmios que yo voy a medir a un valor de temperatura como sería 0 grados, ¿no? Los RTDs tienen dos tipos de fabricación típica en el mercado. Van a ser principalmente por láminas, que es el de la izquierda, tipo laminar, y el de la derecha, que es tipo bobinado. El tipo bobinado, a diferencia el de la izquierda, es más caro, es un poco más grande. Sin embargo, su ventaja con referencia al laminar va a ser que abarca un mayor rango de temperatura. Mientras que el platino tiene menor rango de temperatura, sin embargo, es menos costoso porque su fabricación es más simple y es mucho más pequeño. Y es el que se utiliza actualmente en el mercado, es decir, se utiliza más, ¿no? Es más típico en el mercado. Los RTDs tienen tres posibles conexiones, ¿no? La de dos cables que se utiliza, la que tiene, pongamos un ejemplo. Si es que yo quiero, por ejemplo, si yo tengo un sensor de temperatura RTD con sus dos extensiones de platino y este sensor va a generar un nivel de resistencia, ¿no? Si yo quiero jalar esta señal de resistencia hasta un transmisor, debo tener en consideración que si yo lo quiero jalar con un cable, en este caso, en este ejemplo, podemos decir que sea de cobre, este cable va a generar una resistencia, cuanto más largo sea, ¿no? Aunque es mínima la resistencia que genera un cable, cuanto más largo sea, va a generar mucha más resistencia, la cual va a interferir con la señal que yo estoy midiendo en el RTD. Entonces, cuando tú tienes dos cables, el error que existe va a ser el error total del cable, ¿no? De la longitud del cable. Si es que tú vienes a tener tres cables, vas a tener un error mínimo, y al tener cuatro cables, existe una compensación completa. El rango de esto va a ser hasta 600 metros en tres cables. Los tres cables tienen la limitante de que para que el error se mantenga mínimo, los tres cables tienen que ser de la misma distancia, de la misma longitud. Mientras que para cuatro cables ya se elimina el error sistemático que puede haber por la distancia de los cables, ¿no? En los RTDs también existen tres tipos de clases. Bueno, en este caso son tres, en el anterior eran dos. Como en el anterior caso, se diferencian porque uno es más preciso que el otro y abarcan diferentes rangos de temperatura, ¿no? Y también se van a distinguir porque el laminar y el bobinado, a pesar de tener la misma clase, tienen diferentes rangos de temperatura. Como les mencioné, el bobinado, la única ventaja que tiene con respecto al laminar va a ser que abarca un mayor rango de temperatura, ¿no? Como se puede observar ahí, la clase B de un bobinado es desde aproximadamente menos 200 grados hasta 600 grados, mientras que para un laminar es desde menos 50 a 400. Las precisiones o desviaciones de medición en el sensor son las que figuran a continuación y vienen dados también por la misma normativa que mencionamos hace un momento. La estructura general de un transmisor de temperatura es muy conocido, muy llamativo cuando ven un transmisor de temperatura, y es importante saber cómo distinguirlos, saber para qué funciona cada parte de este transmisor de temperatura y saber cuándo, por ejemplo, en este caso, cuándo yo debo tener una longitud de 45 milímetros para un tubo de extensión y cuándo no es necesario, ¿no? Es importante todo ello y por eso es importante saber por qué existe esa longitud de extensión del tubo, por qué no existe o cuándo sí debería existir, ¿no? Por eso vamos a hablar de la estructura del transmisor como tal. Entonces, el transmisor de temperatura principalmente consiste, como se puede observar en la imagen del centro, en la parte superior está la tapa. Por lo general, esta también puede tener el display del dispositivo, pero su principal función es como que encapsular el transmisor. Va a proteger al transmisor de todo lo exterior y en este primer cabezal es donde va a ir ubicado el transmisor. En la parte de abajo del cabezal y de las conexiones eléctricas es donde va a ir los cables del sensor, ¿no? En este caso puede ser termocupla o puede ser RTD. Y la siguiente etapa viene a ser el tubo de extensión. Este es muy importante, más que nada por el aislamiento físico. Sea el caso de, por ejemplo, yo tener un proceso en el cual yo tengo una tubería en la cual yo estoy midiendo temperatura y esta está a muy alta temperatura,
Entonces, si esta alta temperatura, ya sea por convección o radiación, va a llegar a transmitirle calor al transmisor y va a llegar a calentarlo mucho a cierta temperatura que el transmisor no puede soportar, esta electrónica del equipo se va a malograr. Entonces, yo evito eso, delimitando un tubo de extensión, la longitud de un tubo de extensión, para poder aislarlo de cualquier calor, de cualquier temperatura que pueda existir en el ambiente, para poder yo cubrir o proteger la parte electrónica del equipo, ¿no? Por eso el tubo de extensión es muy importante, es un aislamiento físico, un aislamiento térmico, un aislamiento de la temperatura que puede dañar al transmisor prácticamente. Luego viene la parte de conexión al proceso y conexión del sensor al termopozo. Es importante tener un termopozo por las siguientes razones. Vamos a exponer más a detalle lo que tenemos actualmente en ABB, de las tecnologías que contamos, ya sea para el transmisor y el termopozo. Perdón. Bueno, hablando de los transmisores de temperatura, podemos tener los que son tipo una galleta, tipo un encapsulado de una pastilla, los cuales van internamente en el cabezal del equipo, ¿no? Como pudimos ver aquí en la imagen del centro. También tenemos el transmisor tipo riel, los cuales va puesto en el panel, ¿no? Esto se va a encargar de traducir la señal de la termocupla o del RTD y como que transformarla en una señal que yo pueda entender o una señal estándar como puede ser, por ejemplo, de 4 a 20 miliamperes. Y lo que ya venimos a tener, perdón, es la instalación en campo, montaje en campo con todo y display. Los tres funcionan como transmisores, los tres tienen la entrada RTD o termopar, o mejor dicho, termocupla, perdón, es lo mismo, pero son para diferentes aplicaciones, ¿no? Luego, termopozo. Como les dije, un termopozo es importante, ¿por qué? Primero porque te va a proteger contra medios agresivos, ¿no? Puede ser por altas presiones, puede ser por altas velocidades. Ahí también viene el tema de saber cómo es la instalación de un termopozo o de un transmisor de presión. También te ayuda a ciertos imprevistos, ¿no? Por ejemplo, como el hecho de tener que cambiar el equipo porque se dañó por cosas externas al proceso, o tal vez un tipo de recalibración porque no está leyendo correctamente. Entonces yo simplemente saco el sensor, el RTD, el PT100 con la varilla de estos mismos y dejo el termopozo, ¿no? Y esto va a evitar de que, ya sea que esté instalado en una tubería, en un tanque, va a evitar que yo tenga que vaciar el tanque o tenga que tener el flujo de la línea para poder sacar el sensor y calibrarlo, cambiarlo, ¿no? Sino que el termopozo va a sellar esa salida y yo voy a poder hacer con el sensor lo que quiera, ¿no? En este caso cambiarlo, recalibrarlo. También te va a ayudar contra medios ya sean corrosivos, porque en la línea de ABB pues, contamos con todo lo que son recubrimientos en PFA o revestimientos de tantalio o tántalo, es lo mismo. Bueno, ¿cuándo usar un RTD o una termocupla? Es una pregunta constante, ¿por qué usar una termocupla o por qué usar un RTD? Principalmente hay dos diferencias que hacen importante uno u otro, y es saber que el RTD es mucho más preciso que una termocupla, pero el rango de medición de una termocupla es mucho mayor. En cuestión de tiempo de respuesta, la termocupla es mucho mejor que el RTD, sin embargo, no va a ser tan primordial en ciertos procesos este tiempo de respuesta, ya que no es muy notorio, ¿no? Bueno, esto es el final de la primera parte, que vendría a ser todo lo que son transmisores de temperatura. César, ¿me apoyas por favor si es que hay alguna pregunta en los comentarios? A ver, vamos a revisar. Sí, Mario, tenemos dos preguntas. Tenemos una de Joseph Credo. Sí, Buenas dime, sí. tardes. Un PT100 según su clase, ¿después de cuántos grados de apertura? ¿A qué se refiere con a ver, ¿me puedo repetir la pregunta, por favor? Un PT100 según su clase, ¿después de cuántos grados se apertura? Imagino que ya se llega a ver, que nos aclara el tema de apertura. Claro, ¿a qué se referirá con apertura? Los rangos de medición de cada PT100 de acuerdo a su clase es lo que les indico, ¿no? A continuación, la parte de ahí.
Ah, deja de funcionar, o sea, entra en Ah, ya. circuito abierto. Mira, el hecho no es de que deje de funcionar, sino que al yo pasar el rango de temperatura asignado, la desviación que tú tienes ya por normativa deja de ser efectiva, ¿no? Es como en un transmisor, como un flujómetro. Tú tienes ¿cómo decirlo? Una curva de rendimiento del mismo. Esta curva te va a asegurar que su precisión se va a mantener en un rango de temperatura, no, en un rango de flujo, pero en este caso. Entonces, si es que si yo bajo este rango de flujo o me subo mucho este rango de flujo, yo simplemente voy a medir incertidumbre, porque tú no sabes si vas a mantener la precisión del equipo o no. Entonces, lo mismo pasa en una termocupla, en un RTD. Si es que yo paso este rango de medición, la precisión ya nadie te la asegura, ¿entiendes? Entonces, es posible que vayas a medir solamente cualquier cosa, ¿no? Por así decirlo. Ya tenemos otra consulta de Neftalí. Indica qué cuidados primordiales requiere el RTD para evitar el detenimiento en los equipos por lógicas de control. Por Ah, lógica. imagino que es los disparos. Claro, los falsos disparos por exceso de temperatura. Ya. Mira, los principales cuidados prácticamente en un RTD, al ya estar aislado y todo, primero es asegurarte el rango máximo, rango mínimo del RTD, ¿no? Yo saber, por ejemplo, qué rango voy a medir, si es que no paso estos rangos, aseguro cierta precisión y no voy a tener disparos así de altos falsos en temperatura, ¿no? Segundo viene a ser todo lo que es el tema mecánico ya, el tema de saber instalarlo, saber a qué velocidad está yendo el flujo interno, ya sea de una tubería, saber la instalación, si es que se hace en diagonal o en vertical, hacia dónde está apuntando, hacia el lado de donde viene el flujo o hacia el lado de donde está saliendo. Entonces, hay ciertos criterios, ya sea de instalación o prácticamente yo le recomendaría los criterios de instalación, porque los rangos máximos y mínimos yo asumo de que los tienen bien cuidados. Por lo que los rangos de instalación para este tema serían prácticamente instalarlos apuntando a cierta dirección o más que nada ello, ¿no? El tema de instalación de los termopozos de los transmisores de temperatura. Ya. Otra pregunta, Mario, de John Paul Inga. Dime. En cuanto a las termocuplas, ¿en cuánto influye la distancia del cable entre el transmisor y el sensor? Ya, ok. Hay una fórmula para ello y esta fórmula depende mucho del material del cable también. Entonces, tú ibas a tener dos cosas en especial, un K, que es un valor fijo dependiendo del material, y un valor de la longitud del cable. Dependiendo de estos dos valores aplicados a la fórmula, tú vas a saber cuánto es que te influye en la medición y cuánto error te va a producir en la medición. Excelente. No tenemos más consultas, Mario. A ver, si alguien más quiere poner a su consulta, por favor, lo puede hacer. Si no, caso contrario, continuaríamos con la segunda parte del webinar. Esperamos un momento, ¿no, César? Sí, yo tengo una consulta, Mario. Dime. Los termopozos, ¿de qué tipo y de qué longitudes podemos tener? Ya, mira, se aconseja de que el termopozo en una tubería esté instalado en 3/4 de la misma, ¿no? En cuestión de materiales, podemos tenerlo de acero inoxidable, de Hastelli, recubrimientos con PFA y ciertas cosas, ¿no? Y hay un criterio muy aparte que es muy ya dependiendo del diámetro del termopozo, que es saber que la longitud de inserción como mínimo de un termopozo tiene que ser 8 veces el diámetro del mismo, ¿no? Y también saber de que no solamente hay termopozos rectos, sino termopozos cónicos, termopozos con punta aguda, y cada uno de estos va a ser especialmente diseñado para ciertas velocidades, para ciertas longitudes de inserción. Entonces, esto no es algo que se pueda cotizar a la ligera, sino que, como le mencionaba en la segunda pregunta, el criterio de instalación tiene que ser muy bueno y tiene que ir bajo un certificado que te asegure que el material de termopozo y la longitud de inserción y la forma del mismo sea adecuado para tu proceso, pues, ¿no? Ya. Bueno, un comentario en general respecto a la instalación. Eh,
Todo cable que se use en instrumentación tiene que ser cable apantallado, ¿ok? Y cable de instrumentación. Si no me equivoco, son calibres 14 o calibre 16. El número de hilos los pueden determinar ustedes según su necesidad. Lo que sí les voy a recomendar es que nunca eh, pasen tanto líneas de instrumentación cercanas a líneas de fuerza, porque de todas maneras va a haber una interferencia. Eso es normal. Entonces, cuando hagan una instalación, siempre por favor verifiquen los cables de potencia, ¿ok? Y no mezclen con los cables de instrumentación. Y vuelvo a repetir como en capacitaciones pasadas, el, siempre tienen que usar una tierra de instrumentación para los instrumentos, nunca mezclarlos ni con tierra de máquinas de escritorio como computadoras o estabilizadores para PCs y tampoco con líneas de potencia. ¿Ok? Son tierras muy distintas y tienen que estar muy alejadas. Teoría de las tierras, bueno, las pueden encontrar en internet. Lo mínimo que piden entre tierra y tierra son 20 metros. Bueno, pozos de tierra, ¿no? A ver, tenemos más consultas, Mario, un par más y continuamos. Un Ok. par más. Y acá hay una consulta. ¿Cuál debe ser la distancia mínima de separación entre el termopozo y el elemento? Del termopozo y el elemento se refiere a el elemento de sensor o se refiere al transmisor. ¿O se refiere al tubo de extensión o el sensor? Porque el termopozo ya tiene el sensor incluido dentro, pues, ¿no? ¿Me Al puedes tubo de extensión. al tubo de extensión? ¿Cuál es el mínimo? Así es. Ok, como les mencioné, esto depende mucho de la temperatura del proceso, ¿no? Ahí tenemos nosotros un software que nos ayuda a delimitar cuál es la longitud del tubo de extensión mínima que debe tener el transmisor con la conexión al proceso, que en este caso puede ser el termopozo. Eh, Esta longitud, como se ve aquí, donde dice el tubo de extensión, la longitud de este tubo de extensión va a ir mucho de acuerdo a la temperatura del ambiente y la temperatura del proceso. Conociendo ambos valores, yo puedo saber cuál es la longitud mínima que debe tener este tubo de extensión para no dañar yo la electrónica del equipo. Entonces puede que incluso en algunos casos ni siquiera sea necesario el tubo de extensión. Ya. Mario, ¿en qué caso podría un RTD presentar oscilaciones continuas en su medición? Ya, eso puede ser mucho por el tiempo de respuesta. Como les mencioné, hay dos diferencias entre un RTD y una termocupla, y es que el tiempo de respuesta entre ambos es muy variante. Para algunos procesos no es tan primordial tener uno u otro con respecto a los tiempos de respuesta, pero para algunos que están seteando cada cierto tiempo y lo pueden observar en una gráfica, el tiempo de respuesta puede ser muy importante, ¿no? Si es que no te excedes de los límites de los límites que mide un RTD en cierta clase, como se puede observar aquí, si es que tú no te sobrepasas estos límites y te aseguras y por norma sabes que la precisión corresponde a tal, por lo cual no debería haber variaciones bruscas, entonces ya vendría a ser más que nada por el tiempo de respuesta, ¿no? Tal vez tu proceso tiene una temperatura muy variante. Entonces, ahí, por temas de tiempo de respuesta, es mejor una termocupla que un RTD. Si es que esa es la pregunta y si es que no, agradecería que puedas poner un poco más de detalle. Gracias. Ya, ya Mario, así una consulta en general. Dime, Si tú tuvieses que instalar un transmisor de temperatura, ¿qué es lo mínimo necesario que tendrías que tomar en cuenta? un transmisor de temperatura. Ya, uno tiene que saber, primero, lo mínimo, el material con el que yo voy a estar en contacto, ¿no? Para delimitar el termopozo y el rango de medición del mismo. Estos son los principios mínimos, ¿no? Que yo debería saber para delimitar, ya asegurándome yo una compatibilidad mecánica o, con el fluido y el termopozo, y saber de que el elemento sensor que yo voy a seleccionar va a ser el adecuado para yo medir el proceso, ¿no?
Ya, Mario. Bueno, en el caso, algo solamente para aclarar con el tema de eh, los cables tienen que consultarlo con la guía de instalación de sus transmisores de temperatura. En general, para cualquier instrumento. Tienen que ver el versus entre longitud, cable y atenuación de señal. Siempre tienen que considerar eso. Eso está en los manuales. Revísenlo, tienen que revisarlo. Existen cables que sí te pueden ayudar a incrementar la longitud, pero son cables que evidentemente vas a encontrar en el mercado con un precio mayor y bueno, y son especiales. Eh, en general, lo que como cualquier empresa que vendemos instrumentación, lo que les puedo recomendar es usar un tipo de cable en especial, no porque son genéricos la mayoría, pero sí lo que les invitamos es a revisar la tabla de atenuación y eso viene en sus manuales. Eh, Mario, continuamos con la segunda parte de la exposición. Ok, bien. Ahora vamos a hablar del protocolo Wireless HART, un protocolo inalámbrico para toda industria. Bien, esto más que nada está dirigido para todo lo que es automatización de procesos y es prácticamente yo agarrar el protocolo de comunicación que tengo actualmente, que es el protocolo HART, en la versión 7.0, por si acaso, porque a partir de ella, de esta versión, es la única que se puede transformar al protocolo Wireless HART. En este caso, como les iba explicando, yo obtengo el protocolo HART y de lo que me voy a encargar es convertirlo al protocolo inalámbrico Wireless HART y a partir de este protocolo yo establecer una comunicación hacia el gateway y hacia el transmisor, ¿no? Este protocolo tiene bastantes tiene bastantes filtros de seguridad, los cuales los vamos a ver más adelante. Tiene una comunicación automática, tiene diagnósticos avanzados. ¿Qué quiero decir yo con comunicación automática? Quiere decir de que el gateway por lo general siempre va a estar buscando el mejor camino para yo enlazar un equipo con otro. Y los diagnósticos ya vienen a ser los diagnósticos del equipo y los diagnósticos de la misma red, la cual se va a ver reflejada en el elemento que se va a encargar de ensamblar toda la red, ¿no? En este caso puede ser el gateway. Utiliza una arquitectura de red sincronizada con el tiempo, la cual también vamos a ver justo después de esta diapositiva, que vamos a ver cuáles son las estructuras que se utilizan para yo garantizar en este tipo de protocolo inalámbrico de radiofrecuencia y yo asegurar que voy a que voy a transmitir una gran cantidad de datos, transmitirlos de una forma segura y sin tener este choque de información entre uno y otro, ¿no? Es importante saber que este protocolo de comunicación trabaja en la banda de 2.4 GHz, la cual es una banda de libre uso sin licencia. En el mercado, hasta el 2017 se tuvo más de 40 millones de equipos implementados que siguen el protocolo Wireless HART. Bien, primero, los rangos de frecuencia, ¿cuál es la diferencia entre los rangos de frecuencia exclusivos y los rangos de frecuencia de uso general? Los rangos de frecuencia exclusivos, por lo general, requieren registro, requieren licencias individuales, incluso por dispositivo, y restringe los tipos de dispositivos que tú puedes tener en estas bandas, ¿no? Mientras que los de uso general puede ser, por ejemplo, sin licencia, y puedes utilizarlo para cualquier aplicación. El 2.4 GHz es una banda ISM, lo cual significa que es una banda para fines industriales, científicos y médicos. Bien, esto es lo que les mencionaba, la estructura de transferencia de información que sigue el protocolo Wireless HART. Primero vamos a hablar del espectro ensanchado por salto de frecuencia. El espectro ensanchado por salto de frecuencia, más que nada lo que te va a hacer es que en el ancho de frecuencia, en la banda de frecuencia que yo voy a tener para el protocolo Wireless HART, delimitarlo o dividirlo en 15 canales, divididos dividirlos en como que por frecuencia, ¿no? Por diferentes rangos de frecuencia, y así generar 15 canales en el mismo. Y sumado a yo puedo tener el acceso múltiple por división de tiempo, lo cual en un lapso de un segundo voy a llegar a transmitir casi 100 valores. Entonces yo los voy a dividir en diferentes intervalos de tiempo de casi 10 milisegundos cada uno,
lo cual me va a permitir yo variar en el tiempo, por ejemplo, para mandar, por ejemplo, un dato en 10 milisegundos por el canal 1, mientras que en el canal 2 también voy a estar mandando otra información, y en los 15 canales, en el mismo tiempo puedo estar mandando 15 datos, ¿no? En un mismo intervalo de tiempo de 10 milisegundos puedo estar enviando, por espectro ensanchado, por salto de frecuencia, puedo estar mandando los 15 canales en los primeros 10 milisegundos. En los siguientes 10 milisegundos también puedo estar mandando en los 15 canales de frecuencia, ¿no? Y así me va a permitir que yo pueda mandar hasta 1500 datos por segundo. Esto me va a asegurar más que nada, esto más sumado a la evaluación por canal libre, me va a asegurar que yo pueda tener, que yo asegure que primero, el canal en el que yo estoy, en el cual yo estoy usando no lo está usando nadie, está libre, y me permite una comunicación fluida, y me va a asegurar mandar un amplio, ¿cómo decirlo? Muchos datos, ¿no? Sin tener solapamiento de uno con otro. Y viene lo último, que es el espectro ensanchado por secuencia directa. Esto lo que me va a permitir más que nada es encriptar la señal, lo cual me va a dar cierta seguridad de información. Lo que principalmente va a hacer es, sumado a la data, sumarle una señal que es como que conocida por cada dispositivo, lo cual va a hacer de que en su amplitud esta señal se disminuya, pero en su ancho de frecuencia se incremente, lo cual, y va a seguir el patrón de encriptamiento que yo le haya dado, ¿no? Entonces, esta señal únicamente va a ser medido por mis dispositivos, los dispositivos autorizados a mi señal. Entonces, esto me va a dar seguridad, amplio rango de datos que yo pueda mandar por segundo, y seguridad de que no se interpole uno con otro, ¿no? Bien, en los criterios de instalación que yo tengo que tener en cuenta para todo lo que viene a ser wireless hard, va a ser tener en consideración que esta es una señal de radiofrecuencia, por lo cual, dependiendo al ancho de frecuencia que tenga, va a poder ser capaz de penetrar obstáculos, ¿no? Dependiendo de la frecuencia, como le dije, cuanto menor sea la frecuencia, mayor la penetración de la onda. Claro que obviamente cuando yo penetre en un objeto, la señal se va a ver atenuada, ¿no? La reflexión, que también, por todos estos criterios, todos estos efectos que va a tener en la señal de radiofrecuencia, van a hacer que la señal se atenúe. Sin embargo, me van a ayudar a obtener un camino directo desde un elemento comunicador inalámbrico hasta otro, ¿no? Por ejemplo, la penetración de obstáculos me va a permitir que yo pueda comunicarme con un equipo que está en el interior por ejemplo, de una estructura, de un edificio. Sin embargo, es de tener en consideración que, a pesar de que la radiofrecuencia puede atravesar objetos sólidos, no puede atravesar metales. Y bueno, la reflexión, por otro caso, sí se va a dar con respecto a los metales. Mientras que todos estos nos van a ayudar a establecer un camino para habilitar la conexión de un dispositivo inalámbrico hacia otro. También tengo que tener en consideración que no únicamente puedo penetrar objetos, no puedo generar una reflexión de la onda, sino también doblar obstáculos, al igual que la luz solar. Cuando tú le pones ¿cómo decirlo? Tú le pones un objeto a la luz solar, y dependiendo de la intensidad de la luz, yo voy a tener que la luz va a empezar a doblar el objeto yendo hacia la parte interior del mismo. No sé si se han dado cuenta de ese fenómeno físico, de que dependiendo de la intensidad de la luz, si es que yo lo obstaculizo con un objeto, la luz va a empezar a doblar yéndose hacia el centro del objeto. Lo mismo va a pasar con la radiofrecuencia. Dependiendo de la intensidad de la misma, si yo lo obstaculizo y hay una pequeña esquina, la radiofrecuencia, dependiendo de la intensidad de la misma señal, va a empezar a doblar. Y bueno, la interferencia ahí viene a darse, o la atenuación de la señal viene a darse por cada uno de estos, ¿no? Está de más decir de que se va a perder parte de la señal, se va a atenuar la señal al yo hacerla reflexionar con la pared, o penetrando ciertos objetos, todo ello, ¿no? Bien, es importante cuando yo tenga es importante detallar que este tipo de transmisores son omnidireccionales, ¿no? Que van en todas las direcciones. Sin embargo, cuando yo
sé que voy a ir, por ejemplo, tener un transmisor con wireless en un punto y lo voy a llevar hasta otro, es importante saber de que esta antena con respecto a la otra tiene que tener línea de vista libre, ¿no? Y esta línea de vista libre, el ángulo el radio que va a generar o que debería tener libre, va a ser dependiendo de la distancia de la que esté una con respecto a la otra. En este caso, los transmisores de wireless HART, la máxima distancia a la que pueden llegar es 250 metros. Si es que yo tengo 250 metros entre el transmisor y el gateway, el radio que yo tengo que generar de vista libre entre estos dos va a ser aproximadamente de 4.5 metros, entre antena y antena. Entonces, no, bueno, sería en este caso 2.79 porque estamos trabajando con 2.4 GHz. Entonces, yo tengo que asegurarme de que ese radio se permanezca libre. Y si es que hay, por ejemplo, un obstáculo en medio de ese radio, la atenuación de la señal va a ser proporcional al área que cubre este objeto en la vista libre de mi transmisor con mi gateway. Bueno, ¿cuándo se usa un protocolo wireless HART? Prácticamente se utiliza cuando hay distancias largas, cuando se necesita instrumentación en lugares alejados sin alimentación eléctrica, ya que estos también pueden ser autosustentables, se puede incluso implementar con paneles solares, cuando se quiere ahorro de energía, ahorro de instalación, control de temperatura, cuando tú tienes múltiples dispositivos a una altura muy, o sea, a un punto muy de difícil acceso que necesita un cableado excesivo. Entonces vamos a ver los dispositivos necesarios para yo establecer esto, ¿no? La comunicación wireless HART. Primero, yo voy a necesitar la pasarela. ¿Qué es la pasarela, gateway, por así decirlo? Es el que va a determinar las rutas, la ruta ya preestablecida, y en caso de que uno de estos falle, va a determinar una ruta alternativa. Te va a generar un mejor rendimiento en velocidad, va a ser la encargada de generar todo lo que vimos aquí, va a ser la encargada de generar la estructura de dispersión de la señal. Y prácticamente se ofrece en diferentes protocolos de comunicación e interfaces, ¿no? Las interfaces disponibles son RS485, Ethernet, y los protocolos son Modbus, Profibus y Claro HART. Entonces, aparte de una pasarela, la cual se va a encargar de establecer la estructura, de armar la estructura, de determinar las rutas que debe seguir cierto dispositivo, también vamos a necesitar los adaptadores, ¿no? Porque como sabemos, no todos los equipos que tienen HART actualmente son necesariamente wireless. Entonces yo tengo que convertir la señal de 420 mA HART a la señal wireless HART. Entonces para esto sirven estos adaptadores, para convertir la señal HART 7.0 a la señal wireless HART. Aparte, muy aparte de esto, también hay convertidores de temperatura, los cuales no se van a encargar de convertir la señal HART, sino se van a encargar de convertir la señal del sensor de temperatura. Como hablamos hace un momento, se va a encargar de convertir no la señal HART, sino la señal de un RTD o la señal de una termocupla. Y ya viene predefinido para convertir hasta 8 señales de estas. Luego están los accesorios. Como les mencioné, no todos los equipos están predispuestos para hacer comunicación wireless HART. Entonces vas a necesitar adaptadores, y en caso de que estén alejados de alimentación eléctrica, incluso vas a necesitar baterías y ciertos montajes especiales, ¿no? Todos estos vienen desde la misma marca. En este caso con la que tenemos una alianza es con Pepper & Fuchs. ABB y Pepper & Fuchs funcionan muy bien. Los protocolos de comunicación wireless HART funcionan para los dos, y más adelante vamos a ver la compatibilidad que tiene ABB con este protocolo de comunicación. Bueno, antes de ello vamos a ver las topologías, ¿no? Las topologías que puede seguir el protocolo wireless HART. La topología básica, la que se utilizaría en caso de que no haya mucha interferencia entre la línea de vista libre, entre el gateway y el adaptador o el transmisor, por así decirlo, va a ser la topología tipo estrella, ¿no? Cuando nosotros nos aseguremos esta línea de vista libre y que ningún obstáculo va a pasar alrededor de ella, nosotros aseguramos una topología estrella. ¿Por qué? Porque la topología estrella no tiene redundancia, lo cual, al yo perder señal de uno de estos adaptadores, uno de estos emisores, lo que voy a generar es no poder llegar o generar una ruta mediante otro transmisor, sino que ya se habría perdido totalmente la comunicación.
Mientras que en la topología maya, la que es recomendable para este tipo de protocolo de comunicación, tiene redundancia y el mismo gateway se va a encargar de generar las rutas para llegar a uno u otro, por más que la línea de vista libre haya sido obstaculizada. Y bueno, la topología maya estrella, donde tenemos muchos más gateways y como se puede observar en la imagen, se va a tener dispositivos más alejados, los cuales no van a estar totalmente, ¿cómo decirlo? No va a ser totalmente robusto la comunicación hasta ellos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los beneficios que trae el uso de wireless HART? Bien, en cuestión de instalación, el más del 50% de costo de instalación se va relacionado con el cableado y redes de comunicación. ¿Por qué? Porque esto implica un desarrollo, implica una planificación, implica trabajo e implica materiales, ¿no? Como se puede ver en la imagen también se necesita, por ejemplo, direccionar los cables, protegerlos, agruparlos bien, se necesita llevarlos hasta donde los instrumentos están montados. Entonces, hay muchas cosas que tener en consideración en la etapa de instalación, la cual nos lo puede mejorar o nos lo puede facilitar el wireless HART, ¿no? Los dispositivos wireless HART, son más rápidos de poner en comunicación uno con otro y su instalación es totalmente rápida y fácil, ¿no? La seguridad que te brinda el wireless HART también es importante, ya que hay que ser un poco celosos con la información de la que trae cada uno de estos instrumentos, ¿no? Al ser un equipo omnidireccional, cualquiera que esté para el lado externo puede obtener la información. Sin embargo, el wireless HART solamente te permite adquirir la información con un ID y una contraseña. Cada uno de estos también se puede habilitar el ingreso de un transmisor o no a la red con un ID y una contraseña. Y como les mencioné hace un momento, por la estructura en la que se hace la señal, también está encriptada. Por lo cual, solamente los equipos Pepper and Push pueden desencriptar esta señal y también se pueden agregar listas blancas o listas negras para los nuevos dispositivos, lo cual o te va a decir qué equipos únicamente están disponibles para esta red, solo estos equipos se pueden integrar a la red, o qué equipos de por sí ya están eliminados y no pueden participar de la red, ¿no? Las características de la red viene a ser la siguiente. La longitud de cable que puede tener la pasarela con el sistema de control está hasta 100 metros. Los protocolos o las interfaces que mencionamos son, como se vio anteriormente, son Ethernet y RS485, siendo los protocolos de comunicación disponibles HART, Modbus y los que se ven ahí. En los adaptadores también, la ganancia de la antena también es muy importante tenerla en consideración. Los convertidores de temperatura, como les mencioné, el convertidor de temperatura tiene entradas para todo lo que son ya no señal de HART, sino señales de sensores, ¿no? Señal de RTDs y de termocuplos. Y ahora hablar más que nada de la compatibilidad que tiene este protocolo de comunicación y esta marca en particular, Pepper and Push, con ABB. Los equipos de ABB ya vienen predispuestos para hacer de frente la comunicación wireless HART con la pasarela. Tú únicamente necesitas la pasarela porque los equipos ya vienen acoplados con las antenas e incluso con baterías incluidas. Entonces, es fácil simplemente colocarlos en el proceso y armar la red que sea de tu preferencia, ¿no? En este caso puede ser Estrella, Maya, etc. Bueno, las aplicaciones ya vienen a ser dadas por los clientes, en este caso las aplicaciones que nosotros nos hemos llegado a topar vienen a ser, por ejemplo, cuando yo tengo múltiples sensores alejados de la alimentación eléctrica y son de diferentes tipos, ¿no? Puede ser temperatura, flujo y cada uno de estos, todos agruparlos a un mismo adaptador y llevar la señal hasta una pasarela, ¿no? Lo mismo en sensores de temperatura en los cuales se puede dañar el cableado por el mismo proceso, por la vibración del mismo, por el calor del mismo, simplemente yo le pongo lo adapto a wireless HART y sea que estén a una altura alta o muy alejado del proceso, yo simplemente le pongo, lo adapto con las antenas o simplemente adquiero un equipo ABB que ya viene adaptado con batería y antena y lo adapto a un gateway.
Eso vendría a ser la presentación de Wireless Heart. Si es que hay algún comentario, alguna consulta o pregunta, agradecería lo pongan en los comentarios y junto a César los vamos a responder. Muchas gracias, Mario. Muy enriquecedora la charla. Eh, Evidentemente la tecnología inalámbrica es algo que nos podría ayudar bastante respecto a que si tenemos aplicaciones donde no podamos llevar grandes longitudes de cable, ¿ok? O tenemos alguna limitación respecto al proceso por temperatura, vibración, ambientes muy extremos, nos puede ayudar también. Eh, lo que sí quisiera mencionar a todo el público en general, que mucho de la tecnología inalámbrica depende de la arquitectura que podamos plantear. Como han podido apreciar, estos instrumentos pueden ser como repetidores. Entonces podemos usar esto para desarrollar una arquitectura que pueda cubrir toda nuestra necesidad. También mencionarles que así como tenemos limitaciones respecto al tema del cableado para la señal, también puede haber limitaciones respecto al tema de la alimentación eléctrica, ¿no? Y eso, pero actualmente esto ya no está tan limitación, sino incluso una mejora dentro de la estructura de planta, porque podemos usar paneles solares que evidentemente son energías limpias y que ayudan a la ecología. Eh, Cualquier consulta respecto a la arquitectura o conectividad para este tipo de instrumentos deben hacernos llegar el diseño de la planta y las longitudes entre la caseta de control y el proceso en sí. En función de esto podemos dimensionar cuántos repetidores, cuánta energía y qué otros accesorios más necesitamos para poder cubrir todo el tema de conexión y envío de señal. Habiendo hecho tus comentarios finales, quisiera saber qué consultas tenemos. ¿Cuánto tiempo de autonomía tienen las baterías, Mario? Pueden tener hasta 10 años, va a depender del damping que le pongas a los transmisores, ¿no? El damping es conocido más que nada por el intervalo de tiempo que va a sensar el equipo. Depende de ello, pero por fábrica se sabe que hasta 10 años de autonomía tiene el equipo. Más que cubiertos, creo, ¿no? Sí. La batería tiene más tiempo de vida que el sensor. Ya, tenemos instrumentos inalámbricos, pero con clasificación para zona de riesgo, Explosion Proof o ATEX. Sí, sí, claro, sí viene. Incluso ya están incorporados ya como un solo paquete, como les mencioné, ABB tiene cierta compatibilidad con todo lo que viene a ser el protocolo Wireless HART. Y todo el paquete ya con el instrumento de ABB, la antena, o sea, el adaptador, más la batería y todo, ya viene como un paquete resistente para áreas explosivas, ¿no? Intrínsecamente seguro o contra explosiones, ¿no? ¿Cuántos instrumentos se pueden conectar a un adaptador o es uno solo por instrumento? Depende del adaptador. Mira, hay dos tipos de adaptadores. A veces se puede conectar incluso hasta dos equipos en un adaptador y a veces solamente el adaptador puede ser para uno. ¿Hasta cuántos equipos? Si hablamos técnicamente solamente de equipos con protocolo de comunicación HART, puede ser hasta dos. Y si hablamos de, por ejemplo, sensores de temperatura, pueden ser hasta 8. ¿Existe algún ambiente externo, bueno, agentes externos del ambiente que puedan afectar la medicina, que puedan afectar la transmisión de datos para un sistema inalámbrico? Claro, incluso la misma densidad del ambiente, la lluvia, puede ser también la altura, ¿cómo decirlo? Incluso la temperatura también puede interferir en la transmisión de la señal y puede atenuar esta, ¿no? En los protocolos de comunicación, en cada uno de ellos se sabe esto, de que el ambiente tiene influencia en la longitud de comunicación entre uno y otro, ¿no? Estamos hablando de ambientes muy fríos, También la menos 15 temperatura. grados.
Claro, también influye. Exactamente en cuestión de acortar la longitud, no le podría dar un valor en exacto, pero hay una fórmula para determinar también cómo varía la longitud dependiendo incluso a la densidad del ambiente y dependiendo de la temperatura del mismo también. Ya, Mario. Entonces, tendríamos que evaluar el caso puntual, entonces. Claro. Ya. Bueno, También Eh, quisiera aclarar un punto que también es que no, el protocolo de comunicación wireless HART no es el único disponible en el mercado. Sin embargo, pero es un poco más, ¿cómo decirlo?, abierto con respecto a otros, ¿no? Porque como les dije, es omnidireccional, o sea que es, ¿cómo decirlo?, que tiene una estructura diferente a la que podría ser una estructura de punto a punto. Pero la ventaja que tienen las estructuras de punto a punto son de que tú puedes ampliar la longitud, ¿no? Llevarla incluso hasta 8 kilómetros de longitud de comunicación de uno a otro. Y también deben saber que nosotros contamos con ese tipo de instrumentos, ese tipo de protocolo, los cuales los productos ya no son de la marca Pepper and Fush, sino que son productos ProSoft, los cuales únicamente funcionan punto multipunto o punto punto, pero estos tienen que previamente ser configurados unos con otros. Y esto lo que nos va a dar es saber que yo puedo llegar a longitudes mucho mayores. ya. Bueno, en este caso de la tecnología eléctrica, como les había mencionado a todos los presentes, necesitamos conocer qué es lo que desean hacer en cuanto al alcance de la medición de su proceso. ¿Por qué? Porque con esto vamos a poder plantearles una arquitectura y en función de eso podemos hacer algunos ajustes respecto a cuántos switch, cuántos repetidores, cuántos canales de enlace, qué tipos de alimentación, si puede ser con alimentación directa o con alimentación de paneles solares. Este es un trabajo bastante de desarrollo. Quizás para un solo instrumento o dos, bueno, es sencillo, no muy fácil, pero si estamos hablando de instrumentos de una red mayor, tenemos que plantear una arquitectura que pueda realmente acomodarse a su proceso. El mensaje que les quiero dar con esto es que no existe una limitación respecto a la cantidad ni tampoco a las instancias. Todo se puede hacer con la tecnología inalámbrica. El tema de factores externos se considera y también se les aclara en la ronda de consultas. Bueno, Mario, siendo ya las 5:30 de la tarde, o las 17:30, no sé si tendrás algún comentario final respecto a la presentación, algún alcance adicional. Bueno, claro, como lo dijiste hace un momento, es importante si es que uno quiere establecer una estructura inalámbrica, saber todos estos datos, ¿no? Incluso los datos en la longitud a la cual quiere estar sometido, si es necesario generar una red de redundancia o simplemente es necesario conectar un punto con otro punto y no necesito una estructura más compleja. Hacer toda esta estructura, incluso dimensionar equipos de instrumentación es como ser un diagnasta, ¿no? Tú tienes que saber todos los datos, preguntar lo más que puedas para saber o tener la seguridad de dar una solución que tenga un tiempo de vida largo y que pueda funcionar sin ninguna falla, ya pueda ser mecánica o electrónica, ¿no? Entonces, si es que alguno de ustedes busca una solución inalámbrica, agradecería mucho que se puedan contactar con nosotros, dejar su correo o algún tipo de consulta en el chat y nosotros nos encargaremos de apoyarlos y brindarles la solución ideal para su proceso. Más que nada eso, César. Muchas gracias por la asistencia de todos. Ya, muchas gracias, Mario. Solamente algo final respecto a la tecnología inalámbrica. Eh, Esta tecnología es una tecnología abierta. ¿A qué me refiero con esto? Que se puede integrar distintas marcas con otras. Si existe algún tema de algún protocolo en particular, existen gateways que pueden acoplarse. Entonces, no hay una limitación, como les digo. Bueno, finalmente quiero mencionarles que la próxima semana retornamos con nuestros webinars. La próxima semana tenemos dos temas interesantes respecto a fajas transportadoras. Vamos a hablar de los polines, clasificaciones, usos y factores de desgaste. Y también vamos a conversar sobre los flujómetros para pulpa de minerales. Esto va a estar a cargo de Mario, quien está acá presente. Y también comentarles que estamos preparando la presentación
de balanzas de faja y sistemas de muestreo y análisis en línea de pulpas de mineral. Síganos en las redes sociales, síganos por Facebook, por LinkedIn, para poder estar atentos a las distintas capacitaciones. Sin nada más que decirles, les agradezco su participación, que tengan muy buenas tardes y recuerden que Café Precisión los capacita. Muy buenas tardes, hasta luego.